Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión y como primer punto de la tabla va a dar cuenta la señora secretaria y va a dar lectura de ella. Ujú. Tiene la palabra. Y se ha recibido los siguientes documentos. Una comunicación del Comité Social Cristiano e Independiente mediante el cual se informa el reemplazo del diputado Miguel Ángel Calisto por la diputada Francesca Muñoz. Es para la sesión de hoy, porque para que sea un reemplazo permanente tiene que pasar por la sala. Se les informó el otro día el comité, entonces lo vamos a tomar como que es un reemplazo solo para hoy, ¿ya? Hasta que ustedes hagan el trámite con la Secretaría para que se dé cuenta en la sala. Una comunicación por el cual se informa que el diputado Gustavo Benavente Vergara reemplazará a la diputada Natalia Romero durante la sesión de hoy. Un correo electrónico de Móvil Chile por el cual confirma la asistencia y señala que también asiste la señora Jessica Ruiz Orellana, junto con el señor Rolando Jiménez. También un correo electrónico en el cual se confirma la asistencia de Juan Pablo Rojas, que es director de investigación de la Escuela de Psicología de la Universidad Finisterre, y un oficio del secretario nacional del Colegio Médico, mediante el cual remite documentación comprometida en la sesión del 30 de septiembre pasado, lo cual también fue remitida directamente a los correos de los integrantes de la comisión. Eso es todo lo que se ha recibido. Bien, muchas gracias, señora secretaria. Sí, sí, primero, sí, no, bueno, ya se informó que están los documentos en sus correos para que los revisen, lo que envió el colegio médico, para que no quede solo que se dijo y no hago el punto para que vean sus correos. Bien, sobre la cuenta, palabra, diputado Chuber. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Saludo por su intermedio a los presentes. Señora Presidenta, ¿podría consultar con la señora Secretaria si es que ha llegado los oficios que se comprometió el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación en particular respecto de los formularios donde aseguraron iban a solicitar el consentimiento anticipado de los padres antes de comenzar las terapias? Y también datos que se le pidieron al Ministerio de Salud en particular. Había uno que era un informe jurídico respecto a de cómo se obtenía los permisos, autorizaciones de los menores de edad para iniciar los procesos. Iban a hacer una explicación jurídica de por qué se le pedía a los menores de edad su consentimiento y en lugar de los padres. Y eso iba a ser un informe para consultar si ese informe ha llegado después de tanto tiempo a la comisión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Son dos formularios, entonces el formulario de consentimiento. Esto sí es importante porque el informe jurídico y el formulario de consentimiento, ¿es que ha llegado eso, señora secretaria? Todos los oficios que se han enviado han sido contestados, salvo los que se ha enviado al Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación nos faltan 7, creo que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 de diversas materias. Uno que es el de la Subsecretaría de la Niñez y todos los otros. Y los de salud han contestado todos. Así que eso lo tienen que, está en el sistema, está todo. Sí, diputado. Gracias, Presidenta. No, es que no son los oficios que hemos hecho y que han contestado, son los oficios que comprometieron en sesión. Estando en sesión, ambos ministerios comprometieron a hacer llegar a través de un oficio aquello, como el informe jurídico, como son los otros antecedentes, y eso no fue un oficio nuestro, sino que fue compromiso en sala. Eso, es que esa es la pregunta. Si no, y se puede, solicitud se insista que contesten lo que comprometieron a entregar hasta ya un mes. Entonces sí, solicito el acuerdo. Y hago presente, hago el punto de que aquí se comprometen a entregar información y hacerla llegar a la brevedad posible, y estamos ya por terminar la comisión y la información las respuestas no están, y lo que necesitamos es que nos entreguen la información solicitada. Gracias. Entonces lo que hay que hacer es, y solicito el acuerdo para oficiar a la ministra de Salud que acá en la comisión ofrecieron o dijeron que iban a enviar formularios de consentimiento y también el informe jurídico en el cual, bueno, según cómo procede el tomar a los menores para entrar en
en estos programas, el informe jurídico, porque hicimos harto hincapié sobre el pasar por sobre, digamos, la voluntad de los padres. Entonces hay que insistir en que envíen esas dos, uno es un informe y el otro es formulario. O sea, esos dos puntos que nos informen, señora secretaria. Salud y educación también. Educación. Educación envió, Sí, sí, es que salud, ¿se acuerdan ustedes que habían enviado el formulario que estaba con la educación? No lo ha mandado, pero salud está empezado. Yo no sé si es el mismo que ustedes. pero para no seguir en el punto, solicitemos y que nos respondan eso entonces si es que está. Si es que ya lo Vamos a ver. ingresaron. ¿Sí? Si es que ya lo ingresaron, si es que ya lo ingresaron, que lo respondan para que quede oficialmente desde el ministerio para que lo revisen. Sí, diputado Kaiser. Gracias, señora Ojalá. presidenta. Tengo entendido que lo que nos ingresó en algún momento era efectivamente el formulario, pero el formulario de salud nos ingresó, no el de educación. No, el de educación. Ya, el de educación no ingresó. Nosotros lo solicitamos hace tiempo atrás, señora presidenta, y tenemos ahora un problema. Vamos a terminar la comisión sin tener los antecedentes necesarios para poder formarnos una opinión. Yo quiero proponerle a usted, señora presidenta, que solicite una extensión del plazo de esta comisión, que hagamos presente a la Contraloría la falta de cumplimiento de parte del Ministerio y que se inicien los procesos sancionatorios que correspondan, porque una comisión investigadora, lógicamente, no puede llegar o entregar un informe como corresponde si los distintos órganos no responden a las solicitudes de la misma o a las exigencias de la misma. No es un tema voluntario si el Ministerio nos responde o no. Y para eso existen mecanismos de presión para obligarlos a entregarnos la información. Si no hay nada complicado en esto, entonces no deberían tener un problema con ponerlo a disposición tampoco. Ahora, si tienen algo que ocultar, por supuesto que se nos pone un poco cuesta arriba el tema, si permitimos que esto pase, porque creamos también un precedente para futuras comisiones investigadoras, en las cuales simplemente la administración se niegue a entregar los antecedentes al Congreso que necesitamos para tomar decisiones. Entonces yo haría las dos cosas. Uno, diría, ¿sabe qué más? Usted tiene un plazo tanto, solicitaría una extensión de plazo para la comisión. Dos, le haría presente al Ministerio todos los documentos y la información que nos han comprometido y entregarles un plazo perentorio de respuesta. Y si no nos llega en ese plazo perentorio de respuesta, hacerlo presente a la Contraloría y a los órganos que corresponda para que se sancione a los funcionarios responsables, porque ya es un poquitito falta de respeto hacia el Congreso. ¿No? Muchísimas gracias, señor presidente. Sí, gracias, diputado Kaiser. Sí, voy a ver, bueno, vamos a oficiar y le vamos a dar un plazo preventorio que sea este viernes, como máximo, para ambos ministerios que nos hagan llegar la información. Insisto, hasta este viernes, porque ya ha pasado bastante tiempo que lo hemos Pero se lo solicitado. voy a volver a mandar. Pero lo vamos a volver a mandar y que nos respondan por escrito, y de lo contrario vamos a hacer las acciones ante la Contraloría, porque efectivamente la respuesta tiene que llegar. Si es negativa o si estiman ellos que hay alguna razón para no entregarla, nos tienen que decir. Nosotros evaluamos desde el punto de vista administrativo y de la legalidad si eso corresponde o no, porque efectivamente nos quedamos sin la información. O sea, nosotros deducimos que no está. Entonces, si fuera así, tendríamos que dar silencio negativo, si no llega nada. Pero así que de aquí al viernes cerramos el tema, señora secretaria. ¿Puedo complementar? Sí, solo un minuto para... Gracias. No, muy breve, sí. Es que en ese entendido, dado que hay oficios que hemos pedido y que algunos han llegado de vuelta, otros no, y otros que han sido compromisos de los mismos invitados, yo solicito, señor presidente, si usted puede encargar a la Secretaría que pueda revisar las actas de las sesiones que hemos tenido y hacer un chequeo y señalar cuáles compromisos ha adquirido la autoridad de hacer llegar a través de oficio distinta información, más lo que nosotros hemos pedido mediante oficio y cuáles han llegado de vuelta, porque me da la impresión que hay harta información que hemos pedido y que no está informada. Entonces, si hacemos un chequeo de todas las sesiones, en todas las cosas que se han comprometido, más todo lo que hemos pedido y lo que ha llegado, creo que ese match es necesario para despejar esta duda. Muchas gracias. Sí, gracias, diputado. Sí, la señora secretaria tiene un listado bastante extenso de lo que hemos solicitado. Ahora habría que revisar lo que se han comprometido efectivamente y ahí podemos cerrar de aquí al viernes igualmente para insistir sobre esos compromisos que no sean necesariamente los que ya dijimos, que el formulario de consentimiento y el informe jurídico.
Así que ahí lo conversamos nosotras para hacer digamos, el proceso ya administrativo de insistencia en la información y luego entonces tomar los canales que correspondan. Así que cerrado este punto entonces, les saludo a los diputados que se han sumado, la diputada Muñoz, el diputado Durán, la diputada Schneider, y vamos a continuar entonces con nuestra sesión, para lo cual voy a dar la palabra, está invitado al señor Juan Pablo Rojas, Zafie, director de investigación de la Escuela de Psicología de la Universidad Quinich Terrae, a quien lo vamos a invitar a que pase a la mesa, que pueda tomar posición. Y me acaba de llegar Y voy a dar la palabra a la señora un reemplazo secretaria. al diputado Eduardo Durán para reemplazar al diputado Mauro González, para que Ya. Sí, al final, señora ahí se diputada. pone. Bien. Perdón, era el diputado Durán, estaba reemplazando A Mauro al González. diputado Mauro González, sí. Muy bien. Bien, don Juan Pablo, entonces le damos la bienvenida y Muchas gracias. le ofrecemos la palabra entonces para que haga, usted trajo una presentación, ¿cierto? Sí, Sí, ¿La tiene ya? Está impresa. Sí. sí, entiendo que todos tienen una copia. Pero va a presentar algo en el sistema. Pero al mismo tiempo la voy a Ya, presentar. perfecto. Voy a llamar a informática. Habría que ponerle aquí. Compartir. ¿Qué pasó? ¿No le gustó? Ahí sí, Ahí sí. Ahí está. ya. Muy buenas Ya, tardes. tiene la palabra entonces. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, todas. Gracias por la invitación a poder conversar hoy día con ustedes sobre el PAI y especialmente desde el punto de vista de lo que significa un modelo afirmativo y lo que es la evidencia científica. Todos ustedes poseen la diapositiva, la pueden seguir en de manera análoga si lo desean. Hay dos temas en los que me quiero concentrar hoy día. Primero, en los aspectos críticos que tiene el enfoque afirmativo y luego en los aspectos críticos que tiene el programa de apoyo para la identidad de género. Los documentos en los que me baso para poder hablar con ustedes hoy día son estos 5 que están en pantalla. En primer lugar, las recomendaciones para la implementación de los programas, etcétera. La orientación técnica, que son los 2 documentos más robustos, cada uno tiene unas 100 páginas. Luego de eso, el informe de detalle de los programas sociales del PAIC y del PST, de hace 2 años, y también la respuesta del MinSal al oficio de la honorable diputada Gasmuri. Lo que quiero decir con esto es que hoy día voy a basarme en la literatura científica y en los textos que respaldan al PAIC. Vamos a comenzar por los aspectos críticos del modelo afirmativo. Lo primero que quiero decir es que estuve revisando uno de estos documentos, la orientación técnica para la implementación del PAI, y me encontré con al menos 37 menciones de la palabra afirmativo, sin incluir afirmativa, que eran otros 22. Y para que se hagan una idea, las frases son las siguientes: procedimientos afirmativos, apoyo, acompañamiento afirmativo, contexto, clima, ambiente afirmativo, enfoque, modelo, marco afirmativo, espacio de salud afirmativo, centro de salud afirmativo, cuidados afirmativos, desarrollo afirmativo. Pero la pregunta es, ¿qué significa que algo sea afirmativo? Bueno, como pueden ver en pantalla, el modelo afirmativo o de afirmación de género parte de la base de que la identificación transgénero es una variante natural y no una etapa, de lo cual se deduce que la identificación transgénero tiene que ser afirmada a través de la transición de género, de manera explícita o implícita. Ya voy a explicar a qué me refiero con implícita. Y los 3 tipos de transición a las que me estoy refiriendo son la transición social,
es decir, cambio de nombre y de pronombre según la elección, cambio de sexo registral eventualmente, la transición hormonal, que incluye los bloqueadores de la pubertad y la hormonación cruzada, y también en algunos casos la transición quirúrgica, que implica cirugías de masculinización o feminización del cuerpo. Es importante entender que esto puede ser explícito o implícito, en el sentido de que no necesariamente el documento tiene que decir: vamos a hacer que todas las personas, todos los niños que se identifican como trans, hagan transición social. También puede ser implícito, como por ejemplo cuando se proponen dentro de los objetivos del programa PAI explicar a los menores de edad sobre cuáles son sus posibilidades y cuáles son los caminos más recomendables que pueden tomar. En esos momentos, en el PAI se tematiza delante del niño una temática que quizás no necesariamente estaba traída por el niño. Es decir, se llama intervención psicológica. El paciente o la persona que yo voy a atender no viene con una inquietud y yo, de manera artificial, por obligación, por seguir el modelo del PAI, la pongo sobre la mesa, quizás trayendo una temática que el menor no traía. De esa manera, la temática de la transición social, hormonal o quirúrgica, es parte integrante del modelo afirmativo, como se llama el nombre, o afirmación de género, que se refiere al género como el sexo o rol percibido por el niño o adolescente. ¿Cuáles son los aspectos críticos de este modelo? En primer lugar, que los beneficios, los supuestos beneficios no tienen evidencia científica robusta. Si miramos rápidamente la lámina que sigue, donde hay una foto del informe CAS, de una de las revisiones del informe CAS, específicamente la revisión sistemática que se dedica a revisar el impacto social de la transición social en relación a los niños o adolescentes que presentan temáticas de género. La conclusión es que es difícil evaluar el impacto de la transición social en niños y adolescentes debido al pequeño volumen o a la escasa o baja calidad de la investigación en esta área. Mucho se habla que el informe CAS iría hacia la prohibición o al menos la reserva de los bloqueadores hormonales solamente para ensayos clínicos, pero poco se habla de que el informe CAS también revisó la transición social y demuestra con su investigación sistemática que los profesionales que trabajan en el área de la identidad de género tienen que estar conscientes de la ausencia de evidencia robusta acerca de los beneficios o daños de la transición social. O sea, eso quiere decir que mirando la evidencia científica estrictamente, más allá de la opinión de algún experto por separado, sino que mirando la robustez de la evidencia científica, no contamos actualmente con suficiente conocimiento como para decir que hace bien a un niño empezar a llamarle por el nombre o el pronombre social. Vuelvo una lámina atrás. El otro problema del modelo afirmativo es que contiene un camino prefijado para todos. Como dice el nombre, afirmación de género, el modelo afirma el género que el niño presenta en el momento. Entonces, si el niño manifiesta sentirse como mujer, se tiene que afirmar ese sentirse mujer. Lo que significa un cambio hasta el extremo respecto de la terapia anterior, que es la que algunos llaman de conversión. En la terapia de conversión, todos los pacientes que llegaban tenían que ser tratados para que dejaran su identificación transgénero y se volvieran todos cisgénero. Es decir, que todos se pudieran sentir cómodos con su sexo biológico. En el modelo afirmativo pasamos al otro extremo. Todos los niños o adolescentes que van a presentarse tenemos que afirmarlo en el género que experimentan porque sería fijo, lo cual tampoco está demostrado. Por lo tanto, esta es una terapia, entre comillas, que tiene un camino prefijado para todos. En este contexto, la terapia psicológica, tienen que saberlo bien, se presenta como optativa a nivel mundial. Es decir, un niño que se siente mujer o una niña que se siente hombre no necesariamente debería pasar por terapia psicológica, ya que como no tiene una patología, no tiene por qué ser tratada por un problema psicológico. En este modelo, si bien se dice que la hormonación no es necesaria, la verdad es que esto es como un resbalín, porque cuando ya se le empuja a alguien por el camino del resbalín de la transición social, está demostrado que aumentan las posibilidades de que el niño llegue a la transición hormonal.
lo que significa que estamos exponiendo a niños que quizás en un principio no tenían por qué haberse interesado por el tema, a procesos de hormonación que tampoco tienen suficiente calidad empírica como para saber que no son dañinos. Esto se traduce en una producción en cadena de niños hormonados. Una transición lleva a la otra. Si me adelanto 2 páginas, si ustedes pueden ver la que está ahora, la familia que tiene un chico que quizás se siente transgénero, se identifica como transgénero o como género no conforme, consultan por la inquietud, o a veces los colegios inician la transición social a espalda de los padres, porque no se requiere hoy en día no se requiere de la venia de los padres para que los colegios cambien el nombre social. Entonces los papás consultan por la inquietud, llegan al sistema público, ingresan al PAIC, en el PAIC les promueven la transición social, se les tematiza la hormonación, se les acompaña en lo que se llama en el PAIC decisiones difíciles, que no es otra cosa que la posibilidad de hormonarse. El mismo PAIC deriva especialistas que finalmente les lleva a la hormonación de niños, niñas, adolescentes. Por lo tanto, estamos hablando de niños que partieron con una inquietud y que entraron en este resbalín y pasando de una etapa a la otra llegaron hasta la hormonación. Por supuesto que del universo de niños que inician este proceso, quizás si tuviéramos una bola de cristal, algunos sí llegaría a ser transgénero cuando adulto. Eso pasa. Lo que pasa es que hoy día estamos a nivel mundial en una efervescencia en la cual parece que hay hasta un 5000% más de niños que están llegando a ser transgénero respecto de lo que había antes. De hecho, hasta antes de 2014, solamente el 80%, o sea, el 80% de los niños, niñas, adolescentes que se diagnosticaban con disforia de género llegaban a identificarse con su sexo biológico llegada a la adultez. Quizás lo más crítico del modelo afirmativo es que excluye el abordaje del medio, que yo le llamo abordaje exploratorio. ¿En qué consiste? Consiste en una línea de psicoterapia que se llama psicoterapia primero. El objetivo es proveer de un espacio seguro para que el paciente se conozca con libertad y se desarrolle en un sentido holístico, disminuyendo sus niveles de ansiedad. Como no tiene un camino prefijado, me refiero al enfoque exploratorio, que está excluido actualmente. Como no tiene un camino prefijado, no se preocupa de si el niño o niña va a llegar a ser transgénero, porque el objetivo no es ni impedírselo ni favorecérselo. El objetivo es que el niño haga tranquilo su proceso. Y aunque algunos le han acusado de ser terapia de conversión, la verdad es que ya ha sido respondido por la literatura e incluso la legislación inglesa, que declaró que el modelo exploratorio, que es el que yo le estoy hablando ahora, que es como la alternativa tercera, no sería terapia de conversión, porque de hecho no se favorece ni un camino ni el otro. Muy en resumen, ustedes tienen un cuadro donde están los principales ideas fuerza de la terapia del enfoque exploratorio holístico. Promueve el autoconocimiento, disminuye la ansiedad, profundiza la posibilidad de la exploración psicológica, no tiene un resultado predeterminado, es decir, no es mejor o peor porque el niño llega a ser transgénero o no. No es terapia de conversión, se posterga todo tipo de tratamiento invasivo y el espacio se considera un espacio seguro y sin prisa. Si quieren saber más de eso también, en la Fundación Raíz Humana llevamos más de 5 años trabajando con este enfoque que se llama exploratorio, que no es ni de conversión ni afirmativo, y la verdad que con muy buenos resultados las familias y los niños están bastante conformes con un proceso que no les impulsa hacia ningún lado, sino que les permite su natural desarrollo. Dicho eso, quisiera pasar ahora a enfocarme en los aspectos críticos del programa de acompañamiento de la identidad de género. Para eso, señora presidenta, quiero hacerles entrega, de un documento que hicimos con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Finisterra. Lo pueden repartir si lo desea o si quiere hacerlo más adelante. Este documento es un documento que pude publicar yo con el apoyo de la Universidad Finisterra, donde se desglosaron los principales problemas que tiene el país desde el punto de vista de la robustez científica. Si miramos la lámina, nos encontramos que el programa de apoyo de la identidad de género en el documento de las recomendaciones al menos 11 veces alude a tratamientos médicos.
mientras que la orientación técnica alude 7 veces a tratamientos médicos. Ahora, lo central de mi investigación consistió en revisar cuál era la robustez de la evidencia empírica de estos documentos, me refiero a los del PAI. Me di cuenta que si sumábamos la literatura científica de todos estos documentos, daba 291 documentos, textos de literatura científica u otros. Sin embargo, de los 291 documentos, 127 no son literatura científica, son documentos de otra naturaleza. 22 de ellos son guías clínicas, las cuales no aportan evidencia científica. 72 son revisiones de literatura que no presentan evidencia alguna y 59 presentan evidencia sobre otros temas. Finalmente, solamente son dos los artículos científicos que apoyan la hormonación de menores de edad y que son citados en el país. O sea, estamos hablando de un programa del Estado de Chile que se fundamenta solamente en 2 artículos, de los cuales uno resultó ser de baja calidad y otro de media calidad según el informe CAS. El otro problema de los documentos que revisé es que algunos realizaban manipulación de referencia, es decir, que por ejemplo, decían que tal artículo decía una cosa, pero fui a revisar tal artículo y en realidad no lo decía. Por ejemplo, en la revisión del informe del PAI, del informe de proceso, decía que el programa debería partir desde los 3 años, porque así lo declaraba el artículo de Hill et al. 2010. Sin embargo, revisé el artículo de Hill et al. De 2010 y no mencionaba, y no era sobre tratamiento de menores, sino que eran sesiones grupales para padres de menores, y no hacía ningún tipo de datos sobre la edad de inicio del programa. Luego revisé el componente número 2 del informe del PAI, que decía que esto se justificaba en el estudio de Ryan de 2010. Sin embargo, el estudio de Ryan de 2010 no era un estudio, ni siquiera era un artículo científico, era un artículo de una revista como la que podría ser en Chile Hacer Familia, dando a conocer lo que ellos opinaban. Entonces uno empieza a revisar y uno se da cuenta que al menos en 8 o 9 ocasiones, cuando hablan de un estudio, en realidad ese estudio no dice lo que ellos dicen que dice. Por otra parte, omite literatura en aspectos súper importantes. Por ejemplo, cuando el informe del PST dice que es bueno o que conviene o que quizá puede ser seguro hormonar a los menores de edad, en todo ese párrafo solamente dan una referencia, y esa referencia, curiosamente, no apoya la hormonación de menores de edad, sino que la dicen para otra cosa. Y en tercer lugar, y me da un poco de vergüenza tener que decirlo, pero alguno de estos documentos incluso incurrió en un plagio. O sea, tomó un artículo científico, lo copió, dio vuelta la frase textual así. Esto lo pueden revisar, digamos, ya van a tener tiempo, pero en la última página del documento que les presté, en los anexos, en la última página, dice anexo 3, ustedes pueden comparar lo que dice el informe PAI a la izquierda y lo que dice el artículo de Castilla Peón a la derecha de 2018. Lo que está marcado en negro es exactamente lo mismo, dicho quizás con un ligero cambio o de otra manera, pero básicamente es lo mismo. Yo hago clase en la universidad, y si yo viera que algún alumno mío hace esto, yo lo califico con la nota mínima. Porque esto es un tipo de deshonestidad intelectual. Y me da mucha vergüenza pensar que hay documentos chilenos que se basan en procedimientos tan dudosos. Otros aspectos que quiero llamar la atención. El documento dice que entre el rango de edad de los 1 a los 4 años podría derivarse a los niños al programa de acompañamiento para la identidad de género. Desde los 1 a los 4. Cuando yo partí con esta investigación, el informe PAI decía que partía desde los 3. Cuando me encontré con esto, dije, no puedo creerlo, parte desde los 1. Ahora, ya me dejó de sorprender, porque la última vez que escuché a la subsecretaria Albagli, ella dijo que no tenía edad de inicio, por lo tanto perfectamente un niño de 0 años podría ser ingresado. El punto B, el ingreso al programa del PAI se hace sin evaluación psicológica previa.
Es decir, el niño entra a la sesión de acogida de contención en la que tiene que firmar o hacer su asentimiento voluntario. Esa sesión dura 30 minutos y no hay ningún tipo de evaluación. Esto es algo que se descubrió con el oficio de la diputada Gasmuri. Ella preguntó si acaso había algún tipo de evaluación previa antes de la entrada al PAIC y ella descubrió que no. Avanzo al punto 13. Como les decía al principio, se dice que se tiene que entregar información sobre opciones disponibles de tratamiento en el futuro, ventajas, desventajas, edades recomendadas para acceder a ellos, entre otras cosas, tratamiento hormonal, cirugía, modificación. Lo que quiero decir es que es lo mismo que decía al principio. Se ofrece, el programa estipula que al niño se le ofrezca información sobre posibles transiciones que quizá el niño ni siquiera ha pensado o ha demandado hacer. Lo que en psicología se llama intervención psicológica y que posiblemente pueda ser realizado por personas que no sean psicólogos. Finalmente, en el punto 3D, me llamó mucho la atención la posibilidad de que los tratamientos hormonales puedan comenzar a cualquier edad. En el punto 3F, que al adolescente se le pueda derivar a tratamiento hormonal o cirugía de modificación corporal. O sea, estamos hablando que el mismo PAI propone la derivación de adolescentes a cirugía corporal. Y con este punto voy a cerrar mi exposición, que me parece uno de los más delicados. El informe PAI propone llegar a 37.427 niños, niñas, adolescentes. El informe PAI explica cómo se llega a esa estimación. Básicamente, como pueden ver en pantalla, se toma la población de niños, niñas y adolescentes según el censo de 2017 y se multiplica por 1,3. 1,3 es la cantidad de niños, niñas o adolescentes que se identifican como transgénero según el estudio de Chels del año 2013. Sin embargo, el estudio de Chels del año 2013, como hay que explicarlo y hay que decirlo, porque yo me di el trabajo de leerlo, es un estudio que en realidad no es sobre identidad de género, sino sobre conductas de riesgo entre adolescentes. De rebote preguntaron sobre la identidad de género. Segundo, es aplicado a jóvenes entre 12 y 17 años, por lo tanto, la ampliación hacia 11 años a menos es impropia. Tercero, se hizo en San Francisco, Estados Unidos, cuya idiosincrasia es muy distinta a la chilena. Y cuarto, y más delicado, el mismo paper de Chels admite que la fiabilidad y validez de sus resultados requiere más investigación, porque los cuestionarios que usaron para poder saber si los niños eran transgénero o no, no estaban validados. O sea, con esto se quiere decir que en nuestro país se estimó en 37.427 los niños en base a un estudio que se hizo en otro país, que no era sobre diversidad de género, solamente con adolescentes, y que además, digamos, los mismos autores dicen que no es fiable o que al menos tiene que ser revisado. Si queremos establecer otros números, el DSM-5, que es la revisión más importante, o sea, el DSM-5 es el libro donde está el manual de diagnóstico más importante, estima que más o menos entre 0,002 y 0,014 de los adultos son transgénero. Lamentablemente no contamos con números exactos para poder saber cuántos niños, niñas, adolescentes son transgénero hoy en día. Sin embargo, si usáramos este número, que yo ya estoy explicando que no es el más fiable porque es entre adultos, y lo aplicáramos con el mismo multiplicador del censo, en vez de arrojarnos 37.427 niños, nos arrojaría 403. Es decir, hay unos 37.000 niños que en realidad podrían no estar o no identificarse como transgénero en la vida adulta y que están recibiendo tratamiento afirmativo. Si yo me hago la pregunta, ¿no es esto un tipo de terapia de conversión? En el sentido de que son niños que quizás no van a llegar a ser transgénero, pero a los cuales se les tematiza lo transgénero y se les invita a hacer distintas transiciones hacia algo que quizás nunca van a llegar a ser. Yo sé que estoy ocupando la palabra conversión de manera impropia porque se ocupa para otra cosa. Lo que quiero recalcar con eso es que hay al menos, y no sé si son 37.000 porque insisto que el valor del que lo saqué es de adultos y eso tiene una limitación importante.
pero al menos hay una buena porción de niños a los cuales el PAIC no debería llegar nunca y que quizás va a llegar. ¿Y qué va a pasar con esos niños? Esa es la pregunta que yo me quiero hacer. Muchísimas gracias. Quería reunir varias cosas y hacer algunas preguntas, pero partir por lo último, porque me parece grave, primero, confundir el programa de acompañamiento de la identidad de género, el PAI y el enfoque afirmativo con las terapias de reconversión. No siquiera sugerir, no podemos olvidar que el país vecino de nuestra región, Colombia, muchos otros, ha devenido en tortura. El programa de acompañamiento de la identidad de género ha devenido en tortura. Está perdido. Está apagado el micrófono. Ahora está apagado. Ya, bueno, todo no. Ahora sí. Ahora sí. No, tiene que apretarlo. Está apretado. Yo voy a apagar. Ahora está apagado. Ahí está. Ya, muchas gracias. Parto desde el principio porque me imagino que no estaba aprendido el micrófono. Me parece, primero, bastante irresponsable, y lo digo con seriedad, comparar las terapias de reconversión con los esfuerzos que se pueden hacer en el programa de acompañamiento de la identidad de género y el enfoque afirmativo. Decía yo anteriormente que hay países en nuestra región, Colombia y muchos otros, donde precisamente las terapias de reconversión han devenido en tortura reconocida por organismos internacionales. El programa de acompañamiento de la identidad de género y el enfoque afirmativo en ninguna parte ha devenido en tortura. Entonces eso es lo primero que yo quería decir porque me parece bastante irresponsable. Lo segundo, me parece bastante inverosímil señalar que un niño o niña asista al programa de acompañamiento de la identidad de género sin nunca haberse preguntado por una transición. Entonces, ¿por qué llega? ¿Por qué su familia lo lleva? ¿El Estado lo sale a buscar? Eso no ocurre. Entonces eso me parece bastante inverosímil. Eso es las dos primeras cosas que quería decir porque me parece que no resisten la lógica. Lo segundo, una pregunta para nuestro invitado. Se hablaba de que había un 5000% más de niños trans en nuestro país o en no sé dónde, con un escándalo tremendo. ¿Qué tiene de...? Me gustaría que lo respondiera muy honestamente. ¿Cuál es el problema con que existan niños, niñas y adolescentes trans? ¿Cuál es el problema? ¿Es algo negativo para usted? Me gustaría saberlo. Y me parece que también, para aplicar un poco de lógica, es bastante lógico que exista un aumento exponencial de personas y niños y niñas trans si antes no se reconocía su existencia. Es lógico que en los últimos años hayan más, ¿o no? Si es que en Chile se reconocen desde el 2018, es bastante lógico. Esto no tiene que ver con que haya una promoción desde el Estado, por supuesto. Segunda pregunta. ¿Cuál es la evidencia del enfoque que usted promueve? Entiendo que en el texto que nos pasó hay muchos textos citados, pero me gustaría saber cuál es la evidencia en términos de reducción de la sintomatología depresiva, de la ideación suicida, finalmente de la prevención de la muerte de niños, niñas y adolescentes trans, que es un problema que tenemos hoy día precisamente por culpa de la discriminación. Lo último que quería señalar es respecto al enfoque afirmativo y el país. Cuando usted escribe la necesidad de darle un espacio a los niños y niñas y sus familias para reflexionar, para tomar decisiones, para explorar su identidad, precisamente en eso estamos de acuerdo. Eso es lo que tiene que ocurrir y eso es lo que describe en el documento del PAI el programa de acompañamiento de la identidad de género y el enfoque afirmativo. Un espacio donde no se induzca a nada, donde se reconozca y se valide la experiencia que está existiendo y donde precisamente se dé ese espacio para las familias también. Porque no olvidemos, y esto es un dato que nos han dado reiteradas veces desde el Ministerio de Salud, que el 99% de los casos acude acompañado de su familia. Puedo fallar en la cifra, pero era algo así superior al 90%. Entonces, definitivamente es un espacio para reflexionar con las familias. Esas son mis preguntas. Solo quiero recalcar en que creo que es súper importante que para abordar el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes trans dejemos de lado la patologización y la estigmatización. O sea, no podemos partir de la premisa de que existan niños trans es algo negativo. Me parece que eso distorsiona todo el debate. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. La diputada Schneider tiene la palabra el diputado Kaiser y va para que responda y después las otras dos preguntas
Para que respondan, tratemos de sintetizar, por favor. Gracias. Que tenemos al otro invitado. Perfecto, gracias, señora En la presidenta. pregunta y en la respuesta también después que sea lo más sintética posible. Gracias. Yo suelo plantear lo siguiente, evidentemente tener niños trans hasta cierto punto por los mismos niños es un tema, pues si usted tiene 44% de tasa de suicidalidad en ese grupo, eso es lo que plantea usted, no hay ninguna prueba de eso. Si usted tiene un 44% de suicidalidad, efectivamente tiene usted un tema y no puede hablar usted de que aquí no hay un tema de patología, porque por algo también tenemos tratamientos psicológicos, sean estos afirmativos o exploratorios. Estamos destinando recursos del Ministerio de Salud para esto. Si esto no fuese una patología, no tendríamos que estar destinando recursos a este fenómeno, si lo queremos llamar de esta manera. Entonces mi pregunta es la siguiente, porque aquí estamos hablando, estuvo un especialista, es decir, un psicólogo, tengo entendido, habló con nosotros, también profesor, e investigador. Usted planteó que el enfoque afirmativo no deja abierta otra alternativa que la de afirmar el género con el cual el niño, normalmente un género distinto del de su sexo de nacimiento, con que el niño llega al tratamiento, si lo entendí bien, que ese es el enfoque afirmativo. Segundo, que a partir de ese enfoque afirmativo, efectivamente se produce toda una cadena de eventos que conducen en algún momento a la hormonización, o sea, al bloqueo puberal y posteriormente a la hormonización cruzada, esterilización, operaciones, etcétera. Tercero, que para todo esto, para todas estas intervenciones, todo este gasto público en salud, en intervenciones médicas, no existe ninguna evidencia sólida de que tenga algún tipo de impacto positivo en la salud mental y, por el amor de Dios, menos física de los menores que han sido introducidos en este sistema de procedimientos, porque no le voy a decir tratamientos médicos, no está muy lejos de ser un tratamiento médico lo que estamos viendo. Lo entendí correctamente. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí. Muchas gracias por las preguntas. Evidentemente, cuando ocupé la expresión terapias de conversión, lo hice con un afán un poquito irónico. Yo entiendo que no es terapia de conversión. Lo que sí quiero decir es que opera con un sistema parecido, en el sentido que se establece un final determinado para el tratamiento de las personas. La diputada Schneider ha dicho... Sí. Ella... me perdí un poco. Ella me preguntó si acaso había un problema con que hayan niños trans. Y yo no creo que haya problemas con que hayan niños trans. El problema es que no sabemos qué niños van a ser trans. Sabemos, hasta el año 2014, todas las cifras dicen que de cada 10 niños que se presentan como trans, solamente 2 van a llegar a ser trans llegada a la adultez. No tenemos la bola de cristal para que cuando se me presentan los 10 niños delante, saber tú sí, tú no, tú te vas al PAIC, tú no, porque no tenemos cómo saberlo. Uno no sabe que una persona es transgénero hasta que finalmente lo declara como adulta. Mientras todavía es niña o adolescente, está la posibilidad de que se dé cuenta de otra cosa. O sea, sabemos que al menos 8 de cada 10 niños en el camino se dan cuenta que era otra cosa. Por lo tanto, si a esos 8 de cada 10 niños yo ahora, en vez de mantener programas neutros con ellos, les digo, oye, ustedes se pueden hormonar si quieren. Oye, ustedes si quieren pueden empezar a llamarse en el colegio con el nombre y pronombre que ustedes quieren. Yo estoy influyendo en la trayectoria de esos niños, que quizás no iban a llegar a ser transgénero. No hay ningún problema con que lleguen a ser transgénero. El problema es que estoy introduciendo artificialmente en 8 de cada 10 niños una trayectoria que no iba a tener. Por lo tanto, como no tenemos la bola de cristal, y 8 de cada 10 son los que no llegan a ser transgénero, es irresponsable tratar a los 10 que llegan como si fueran a llegar a ser transgénero. ¿Me explico? Mi preocupación no es que hayan niños trans. Y respecto al aumento, tampoco me parece fantástico que estemos en una sociedad
que no discrimine y que ojalá que cada vez sea menos discriminatoria hacia las personas transgénero. Eso me parece fantástico y apoyo esa lucha. Lo que no me parece bien es que nosotros estemos asistiendo a un aumento de un 5.000% en el Reino Unido en apenas 10 años. Lo que quiere decir que pasamos de 200 casos al año a 5.000 casos al año. Cuando uno ve esas cifras, al menos uno, desde el punto de vista científico, se pregunta, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede ser que haya aumentado tanto? ¿Habrá alguna influencia de las redes sociales? ¿Será que el tema se está sobretematizando en los niños? ¿Hasta qué punto el niño que llega al país con la pregunta sobre si es transgénero en realidad no llega con la pregunta motivado por otras cosas? Como psicólogo me ha tocado acompañar muchos procesos y me ha tocado ver que algunas personas realmente parten con la inquietud transgénero, llegan a la adultez siendo transgénero y está perfecto, y me ha tocado ver otros que identificándose completamente como transgénero, en algún momento se han dado cuenta que algo les pasó, que en realidad eso se debía a otra cosa, y gracias a eso simplemente se encontraron consigo mismo y resultó otra cosa distinta. ¿Ha entendido bien, diputado? Perdón, no recuerdo la pregunta. Ahí. ¿Pagar? Ahí sí. Si desde el punto de vista científico, psicológico, desde el punto de vista médico, porque usted es un psicólogo, los estudios que fundamentan las políticas sanitarias y de educación son suficientes como para justificar los programas y las intervenciones que se están realizando. Muchísimas gracias. Para optimizar, la diputada Schneider dice que faltó algo para hacer justo. Mi pregunta era en torno a la evidencia que existe del enfoque que usted propone en torno a disminución de ideación suicida, sintomatología depresiva, etcétera. Bien, y por favor que nos responda breve, porque tenemos que dar la palabra al otro. Ya todos hemos escuchado las exposiciones, así que usted nos responde y nosotros sacaremos nuestras conclusiones en base a lo que se ha expuesto. Bueno, muchas gracias. Voy a ser breve respecto de la pregunta del diputado. Digamos, todo el texto que les compartí ustedes lo pueden revisar. En él yo llego a la conclusión de que los tratamientos en Chile y las políticas públicas chilenas se basan en literatura científica de mala, baja calidad y en escasa literatura científica. Es decir, tomar solamente 2 papers empíricos a favor de la hormonación de menores es vergonzoso. Y de que de esos 2, uno de ellos haya sido catalogado como de mediana calidad y otro de baja calidad por el informe CAS, deja mucho que desear. Respecto de la pregunta de la diputada Schneider, yo creo que todos los científicos en el mundo estamos interesados y trabajados en buscar la manera de disminuir la suicidabilidad de la población de las personas que se identifican como transgénero. Y ojalá sea así. La mayoría de la mayor hipótesis es la hipótesis de Meyer, que dice que las personas transgénero tendrían más suicidabilidad por estrés social, pero yo no he visto que esa hipótesis haya sido validada, porque en distintos países que son más o menos transfóbicos o menos transfóbicos, la suicidabilidad se mantiene igual. Por lo tanto, sabemos muy poco de suicidabilidad, y lo que sí sabemos es que sabemos muy poco de suicidabilidad, y tampoco se sabe ni tampoco se ha demostrado como cierto que si a un niño o a un adolescente se le impide transitar, entonces va a aumentar su deseo de suicidio. Eso no está demostrado. Gracias, don Juan Pablo. Tiene la palabra la diputada Muñoz. No, primero la diputada Muñoz, luego la diputada Delgado y el diputado Schubert, que son las últimas 3 palabras, porque nos tiene que responder don Juan Pablo para pasar al siguiente invitado. Así que tienen la palabra, y por favor, lo más sucinto, no entrar en reflexiones previas, sino que la consulta, para que nos pueda responder después, porque nos va a faltar tiempo si no por el otro invitado. Vamos a tener que prorrogar. Gracias, presidenta. Saludar a todos los presentes y a nuestros invitados. Bueno, el primer punto es que me parece una vez más muy grave cuando el Estado de Chile ofrece un solo programa, en este contexto el PAIC, con un enfoque afirmativo. O sea, no hay más enfoque, lo cual ya hemos analizado que es un resbalín, ¿cierto?, directo a la hormonización. Yo creo que eso es extremadamente sensible
gravísimos. Aquí se ha hablado de otros enfoques en el ámbito de exploratorio, bueno, u holístico, ¿cierto? O la espera vigilante. Y esto es complejo que el Estado de Chile ofrezca, ¿cierto? Estos programas con un solo enfoque, donde la evidencia para construir este programa de estudios con baja calidad, donde hay plagio de datos, hay mentiras en las cifras, etcétera. Y lo otro, que esto es lo que se le ofrece de manera irresponsable y vergonzoso a los niños, ¿cierto? Y adolescentes en nuestro país, lo cual es gravísimo. Y en ese contexto, Presidenta, yo quiero también incorporar otro punto. Aquí se ha minimizado lo que es cuando los niños ingresan en todo este caminar con el inicio del cambio de nombre, ¿cierto? Social dentro de los establecimientos educacionales. Y yo quería preguntarle a nuestro invitado, como psicólogo, cuál es el impacto en la vida de un niño y y el entorno que produce, ¿cierto?, en su familia, en el establecimiento educacional y todo lo que involucra el cambio de nombre registral a partir de los 3 años, ¿cierto?, que al menos está ahí, que se podría entrar al programa PAIG, ¿cierto? Y también porque tenemos claro que el ingreso al PAIG ni siquiera entra a un psicólogo entra a evaluar al menor, ¿cierto?, a partir de los 3 años para que ingrese al PAIG. Imagínese antes, cuando recién empieza el cambio de nombre social. Entonces, esta situación es tan compleja, tan difícil, cuando vemos que aquí una irresponsabilidad de parte del Estado, y es vergonzoso, porque estamos viendo la evidencia científica, que prácticamente no hay. Y por otro lado, el daño de la profundidad el daño que se está ocasionando a un niño que a partir de los 3 años cambie de nombre, ¿cierto?, social, ingresa al PAIC, y aquí ninguna evaluación de un psicólogo para ser parte de todos estos cambios. Entonces quiero ver la profundidad y el impacto que causa, ¿cierto?, todas estas decisiones que el niño está tomando, y sin sus padres. Porque aquí el ministro de Educación evidenció que ni siquiera tienen oficialmente el documento para que el padre autorice, ¿cierto?, el ingreso de los niños al PAIC. Esto es vergonzoso, irresponsable y grave. Gracias, presidente. Gracias, Presidenta. Y quiero usar la misma palabra que he escuchado todo este rato, vergonzoso. Encuentro vergonzoso que tengamos a alguien exponiendo en este momento como profesor de la Universidad Finisterra, pero que no nos diga que es cofundador de la Fundación Canto Católico y la Fundación Raíz Humana, que es lo que nos presenta hoy en esto. Entonces no me queda claro si viene a promover su fundación o viene realmente a dar una mirada imparcial, porque eso necesitamos acá. También encuentro vergonzoso que se hable de forma irónica en esta mesa. Este lugar merece respeto. Los diputados que estamos aquí merecemos respeto y no tenemos por qué entender ironías de nadie. Segundo o tercero, tiene las estadísticas que avalan su fundación con un enfoque exploratorio holístico con respecto a cuántos niños y adolescentes están atendiendo, porque si no, hagamos una comisión especial investigadora también para esta fundación, porque no nos está refiriendo solamente a un profesor de una universidad, sino un cofundador de una fundación también. Gracias, Presidenta. Bien, gracias, diputada. No había pregunta, era solo una interpelación. También le hice una prácticamente pregunta, Presidenta, ¿sí? de Ya, sus estadísticas de niños la y estadística. adolescentes que han atendido Bien. con este enfoque exploratorio. Bueno, yo decir sí, aquí en este caso como presidenta, que él está invitado como docente, como director de investigación de la Escuela de Psicología de la Universidad Finisterrae. Bien, tiene la palabra diputado Schubert. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero decir que la persona que está al frente es una persona que invitó a la comisión. Entonces no es como que se metió por la ventana y está invitado con su nombre señalado con anterioridad a esta sesión. Por lo tanto, cualquiera puede averiguar los antecedentes. Y el hecho de que trabaje en una universidad me imagino que no impide que a la vez pueda participar en otros lugares, y eso no lo transforma en un delincuente ni en una persona que deja... Eso no transforma en ningún delincuente o en una persona que deja de...
el que, además de hacer clases y hacer investigación en una universidad, participe en una fundación, creo que eso no hace que la investigación deje de tener sentido. Y todos podemos revisar los antecedentes de todas las personas, y recuerdo que en su misma exposición habló de la fundación donde participa, por lo tanto hizo referencia a que participa en una fundación, o sea, no hay nada escondido y no le veo nada malo, y por el contrario, veo que es una expertise que tiene que ver en la misma área en la cual nos está explicando, o sea, no solamente lo investiga, sino que lo lleva a la práctica a través de un trabajo en una fundación, o sea, tiene la experiencia, lo teórico y una experiencia práctica. Yo creo que enriquece aún más su presentación, y creo que no es la forma de tratar a un invitado por esta misma comisión, porque nosotros mismos lo invitamos y luego lo denostamos. Creo que eso no corresponde. Por favor, evitemos los diálogos. Sí, por favor, presidenta. Gracias. Bien. Luego de ese impasse, a ver, usted dijo varias cosas que son, la verdad, bastante sorprendentes. Una de ellas tiene que ver con las citas. Todo esto es un castillo, ¿no es cierto?, de naipes entre distintas circulares, directrices, etcétera, y que van citando antecedentes. Nosotros también teníamos antecedentes de que los documentos citados no siempre no lográbamos llegar a las citas, y veo que usted hizo el estudio pormenorizado aquella, y a mí me sorprende en sobremanera que de estos documentos dice que hay citas de 291 antecedentes o documentos, pero resulta que varios han sido literatura retirada o imposible identificar, literatura no científica, sin evidencia, no relacionada con la hormonación, y solo 2 tiene sí evidencia empírica y relacionada con la hormonación, pero una de ellas es de mediana calidad y la otra es de baja calidad. Entonces, la pregunta es, ¿esto es habitual en el Estado, que lleva adelante una política pública a través de 3 ministerios, con millones de pesos, con afectación en la salud física, porque terminamos ¿cómo se llama?, en operaciones de cambio de sexo, y psicológica, porque usted lo explicó y también lo han explicado otras personas, que ya la primera etapa, ¿no es cierto?, de este tratamiento ya lleva o conlleva un impacto en lo psicológico? ¿Es habitual que el Estado lleve adelante una política pública a través de 3 ministerios, con miles de millones de pesos, aplicándose incluso a menores de edad, incluso en contra de la voluntad de sus padres? Porque les recuerdo, por su intermedio, señora presidenta, a los presentes, que aquí mismo estuvieron padres que señalaron que, como ellos no estaban de acuerdo, terminaron quitándole la tuición de sus hijos. O sea, hay casos que nosotros recibimos aquí donde va en contra de la voluntad de los padres. Esto es así, siempre pasa que si uno, porque yo nunca lo he hecho, este análisis de buscar para atrás y decir de las 291, que es harta cita, yo diría es bien robusto, pero empiezo a ver que en realidad solo 2, y unas de baja y la otra de mediana calidad, tienen respaldo científico. Eso es así, siempre ocurre, así es Chile, o en el mundo científico eso es así, porque de ser así tal vez así funciona, digamos, y buscamos un documento. Lo otro es la manipulación de las referencias, o sea, afirma que está afirmando una determinada cosa, pero en realidad no lo hace, o hace incluso lo contrario. Me parece gravísimo. ¿Esto es habitualmente así? ¿Así se hace? Esa es una pregunta. La otra, usted dijo que se hacía esto sin un proceso de evaluación psicológica, con una sesión de tan solo 30 minutos. Eso usted lo mencionó, pero ¿podría explicarnos si eso le parece que los 30 minutos es poco, es mucho? Y la necesidad de una evaluación psicológica, ¿es necesaria una evaluación psicológica? Tal vez no lo es. Yo recuerdo que el informe CAS algo decía, pero usted lo dijo de esa forma. Además, el tema de la edad, a nosotros también nos llamó la atención y también lo mencionamos, y fue exactamente el mismo análisis que usted hizo. Esto es de otro país, es del año 2013, se aplica a adolescentes, en una realidad totalmente distinta, se preguntaba una cosa, o sea, son conclusiones realmente para sacar la cantidad de sujetos que estarían en esta condición o en esta posición. Eso también suele hacerse así, llegar a un cálculo como ese y decir, entonces necesitamos un programa de este tipo, de esta envergadura, con esta cantidad de recursos, y mover el sistema. Eso. ¿Cómo pasamos de los 16 años a los 3 años? Porque también es una pregunta que no hemos hecho harto. ¿Y cómo pasamos de los 3 años al documento que usted señala, donde dice que incluso comienza al año, de 1 a 4 años? Usted lo señala aquí en una hoja. Yo le pediría si usted puede indicar esto a qué corresponde, para saber de dónde es y buscarlo, porque yo por lo menos no había visto un documento donde hablara de 1 año. Sí que hablara de los 3 años, pero no de 1. Eso me llamó la atención. Entonces, ¿dónde está eso? Y por último, esta situación de llevar adelante un programa como este, aplicado a menores de edad, sin el consentimiento necesariamente, en algunos casos sí, pero en otros casos no, de sus padres, con esta evidencia que implica hormonar a los niños y después incluso llegar a una operación, ¿a usted le parece que esto, respecto a la terapia que no es exploratoria, que es la que usted propone, vulnera o no los derechos de los niños? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado Schubert.
Bueno, antes y no para seguir con el punto, pero quiero decir que me parece que no corresponde venir como a interpelar a un invitado, que nosotros lo hemos invitado y yo como presidenta asumo eso porque lo hemos hecho además ecuánimemente, porque también está el invitado siguiente que puede pertenecer, no, no, es que a propósito de lo que dijo la diputada Delgado, que le parecía vergonzoso, por eso no quiero hablar, no seguir con el punto, pero insultado, digamos, pero insultado. Pero quiero decir, solo cerrar, porque pertenece, si no es excluyente o no, nada prohíbe que pertenezca a alguna fundación o corporación y además está invitado, que sea un docente, está en esa condición. Han habido otros invitados que han participado en movimientos, en corporaciones o en fundaciones y han estado acá. Él está dando su testimonio de lo que nosotros lo hemos invitado en su calidad de docente y de investigador. Puede ser, pero si aquí tenemos visiones distintas, cada uno tiene, aquí podemos tener opiniones diferentes y las tenemos de los dos, digamos, de los dos posturas o dos visiones. No voy a dar ninguna palabra, solo quiero decir porque yo lo menos considero que no corresponde que se le no nadie ha interpelado se les ha planteado las opiniones que nosotros creemos que tienen que darnos respuesta, que no las dan, además, que no las dan. Pero cerrado el punto, cerrado el punto, tiene la palabra para respuesta Juan Pablo. Muchas gracias, señora presidenta. La primera pregunta sobre el impacto de la transición social, digamos, si yo quiero responder de acuerdo a la ciencia, de cuál puede ser el impacto de un menor, tendría que responder de acuerdo a la revisión que hizo el informe CAS, que es la mejor revisión que se ha hecho de literatura sobre el tema. La verdad es que desconocemos el impacto que genera en un niño llamarle por un nombre distinto del nombre de nacimiento y cambiar su pronombre. Desconocemos el impacto positivo o negativo que puede tener. Yo les podría dar mi opinión, pero no, ustedes, más que escuchar mi opinión, quieren saber lo que dice la ciencia. Y sería irresponsable de mi parte decir que la ciencia dice otra cosa. Desde el punto de vista del desarrollo, obviamente que cambiar de nombre tiene un impacto. No es lo mismo que cambiarse de ropa. Y sabemos que es importante para una persona transgénero, puede ser un momento muy especial y muy positivo, y para otra persona puede ser un momento muy delicado. Pero no sabemos sobre el impacto y tenemos que hacer más estudios para saberlo. Respecto de la pregunta que me hicieron sobre las estadísticas que tiene la Fundación Raíz Humana, la verdad es que no tengo cómo poder compartirlas porque estamos en proceso de publicarlas. O sea, hasta que no las podamos publicar no podemos hablar de ellas, menos todavía si es que no están hechos todos los procedimientos de investigación. Me pregunta también el diputado si es habitual que las políticas públicas del Estado se basen en documentos poco robustos. Me encantaría poder hablar más del tema, pero yo solamente soy experto en esta área, solamente estudié lo referente al país. Yo esperaba encontrarme con otra cosa, yo esperaba encontrarme con un documento más parecido a la exposición que hizo la subsecretaria Albagli, donde ella colocó 10 o 12 referencias mucho más actualizadas y que el informe CAS considera algunas de ellas como alta evidencia. De hecho, me había prestado para eso, para poder clasificar la literatura como alta, media o baja. Y lo que me di cuenta es que apenas solamente tenía que hacer el ejercicio con 2. No me costó nada decir, este era de baja y este era de media. Sobre el tema de la evaluación psicológica que se hace, que no se hace y que después viene la sesión de 30 minutos, a mí, en mi experiencia, me parece irresponsable. Las personas que presentan disforia de género o que se identifican según otro sexo, otro género o que se manifiestan como género no conforme en la niñez o en la juventud, como ya les decía, muchas veces un grupo importante de ellos no va a llegar a ser transgénero llegado a la adultez. No tenemos una bola de cristal para saber cuál sí y cuál no. Sería fantástico tenerla, entre paréntesis. Pero como no la tenemos, lo más cercano que podemos hacer es evaluar si es que el chico tiene antecedentes de otras situaciones coocurrentes. En la literatura científica hay al menos 10 situaciones que se dan más frecuentemente en las personas que se identifican como transgénero. Entre otras, la prevalencia de trastornos del espectro autista, la suicidabilidad, los trastornos de ansiedad, de depresión, y también, digamos, lamentablemente,
se da más frecuentemente la situación de abusos de todo tipo vividos en la infancia. Con eso no quiero decir en ningún caso que toda persona transgénero lo sea porque le ocurrió un abuso, sería equivocado a mi parte. Lo que quiero decir es que en algunos casos es un abuso el que puede motivar a alguien a una confusión y que muchas veces en la terapia, sanado ese trauma, la identidad de género se modifica, sin buscarse modificarse, por supuesto. Me pregunta el diputado si acaso yo creo que el tratamiento afirmativo vulnera los derechos de los niños. Sería arrogante de mi parte hablar de ese tema porque yo no soy experto en derecho, no es mi área. Yo sí creo desde el punto de vista psicológico que es delicado, que a los niños se le instruya en tratamientos o en situaciones que pueden, frente a una situación de vida, que es identificarse según otro género, otro sexo, que puede ser temporal en algunos casos y que lo que dice la investigación es que en la mayoría de los casos es temporal. Me parece delicado introducirlo en tratamientos que pueden ser permanentes o irreversibles. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Pablo. Agradecemos su presencia y participación en esta comisión y vamos a dar pase entonces al segundo invitado, a don... ¿No dijo lo del año? ¿Dónde estaba eso? ¿Cómo? Perdón. Hay una pregunta que estaba... Antes de retirarse, ¿Cómo llegamos decir lo del año. Revise el texto recomendaciones para la aplicación del programa PAI, revise la página 48, ahí se explica en la tabla número 4 que en el rango de edad entre 1 y 4 años, en niños y niñas que muestren señales de género no conforme, hay que derivar al programa de acompañamiento para niños y niñas transgénero y de forma paralela la trayectoria del niño en los controles integrales de salud infantil. Y el otro era del otro informe que hablaba de 12 años y cómo llegamos a los 3. Eso de control. Bueno, yo partiría de la premisa de los 3 años por el informe PAI. El informe de proceso, de evaluación de proceso, dice que la población objetivo es de los 3 a los 17 años. Perdón, Ya. le preguntaría cómo de si el Ya está. informe base habla de... eso, ¿cómo llegamos a 3? ¿Cuál es la base de llegar a 3? Desconozco que, o sea, yo entiendo lo que ellos tuvieron que hacer, tuvieron que haber buscado algún valor lo más cercano como para poder hacer la multiplicación, pero tuvieron que haber sido honestos al decir de que el estudio decía que le faltaba fiabilidad, de que le faltaba validez. Uno puede trabajar con datos que uno no conoce del todo, pero explicitándolo, como yo hice cuando dije multipliquemos por 0,014, pero expliqué que eso era riesgoso también, porque eso era un dato sobre adultos. Pero al explicarlo nos entendemos. El problema es que aquí no se explicó nada. Bien, gracias, don Juan Pablo. Entonces, ahora vamos a invitar acá a la mesa al señor Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil, y viene acompañado de la señora Jessica Ruiz Orellana, psicóloga de Móvil Chile. Así que muy buenas tardes y le ofrecemos la palabra entonces. Si tiene alguna exposición que van a presentar. No, yo no. Ya. Vamos a dividir la exposición usted primero. Sí. Ya, le ofrezco En la todo, palabra, yo voy a hablar unos minutitos Sí. y la psicóloga va a hablar el grueso de la... por favor. Yo voy a porque leer le el dieron un texto. plazo, o sea, como Sí. le indicaron a los dos Lo invitados, tenemos sí, claro. 10 minutos y luego para Sí, la... primero- Estoy siendo súper justa con el tiempo. Buenas Para las tardes, dos. señora presidenta. Quiero agradecer en primer lugar la invitación a exponer en esta comisión investigadora y saludamos por su intermedio a los honorables diputados y diputadas. Mi intervención será breve, ya que el peso de nuestra exposición lo tendrá nuestra psicóloga Jessica Ruiz. Debo señalar que en las sesiones de esta comisión investigadora, lamentablemente, se han formulado una serie de imprecisiones, medias verdades y, por cierto, muchas mentiras, caricaturas y ofensivas afirmaciones respecto de las personas trans, de las que más temprano que tarde los emisores deberán hacerse cargo. Veamos algunas de estas falacias. Se están usando bloqueadores en niños. No se ha entregado ningún antecedente de cuándo, y en qué hospital, ciudad o qué opinan los padres de esos niños. Se ha dicho, se ha vulnerado el derecho de los padres a decidir si su hijo puede o no ingresar a programas de acompañamiento y se les ha demandado en tribunales. ¿En qué tribunales
¿En qué ciudad y cuántos casos hay judicializados o denunciados en tribunales o fiscalía? Lo cierto es que no hay registro en ningún tribunal de la República de una causa de esa naturaleza. Se ha dicho que niños han sido castrados y esterilizados, miles. ¿En qué hospitales están los listados de esos miles de niños castrados? Vamos ahora al informe CAS. Este no plantea nunca terminar con acompañamiento de transición psicológico o endocrinológico, y sí dice que debe verse caso a caso. Ya va a mejorar la evidencia disponible para entregar la mejor atención a niños y niñas trans. Finalmente, el citado estudio CAS dice textual que su revisión no trata, abro comillas, de definir lo que significa ser trans, ni de socavar la validez de las identidades trans, desafiar el derecho de las personas a expresarse, ni retroceder los derechos de las personas a recibir atención médica. Quise hacer esto para dejar en evidencia la cantidad de falacias que se han emergido por distintas personas que han pasado por esta comisión en las últimas semanas. Gracias. Bien, tiene la palabra la señora María Jessica Ruiz. ¿Ahí estamos? Perfecto. Ya. Estimadas y estimados presentes, antes que todo me presento. Mi nombre es Jessica Ruiz Orellana, soy psicóloga de la Universidad de La Serena y trabajo para Móvil desde el año 2015, contando con 10 años de experiencia especializada en acompañamiento psicológico y emocional para infancia, adolescencia y adultos trans. A la fecha he acompañado 1.500 procesos aproximadamente. Paralelo he realizado capacitaciones, charlas, talleres y asesorías a colegas a lo largo de Chile. Mi labor se centra en acompañarles a explorar su identidad, favorecer su autoestima y establecer los desafíos emocionales y sociales propios de este proceso con un profundo respeto por sus experiencias individuales y necesidades únicas. Con Móvil creímos pertinente estar presentes hoy primeramente porque contamos con experiencia en la temática siendo una ONG que promueve la igualdad de derechos a las personas trans, realizando campañas y estudios vinculantes y atendiendo periódicamente a este grupo humano y a sus familiares con orientación legal y psicológica gratuita. Además, Móvil participó junto al Ministerio de Salud en la creación de la primera política de Estado en atención de personas trans, la Vía Clínica para la Adecuación Corporal en las personas con incongruencia entre físico e identidad de género y las circulares asociadas. Y como último punto importante, destacar el marco de un acuerdo de solución amistosa, que es el caso P-946-12, firmado por el Estado y el Móvil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se generaron las circulares y textos de Mineduc referente a las orientaciones sexuales y identidad de género. A su vez, quiero agregar, a propósito también de la exposición anterior, en referencia a los tratamientos afirmativos, que se ha denostado el trabajo profesional apuntado a un quehacer profesional y reflexivo, sin ética, superficial, simplista, reduccionista, dando por sentado que las identidades diversas siguen una trayectoria única, negando las realidades locales y idiosincráticas de los procesos, por una parte. Por otra parte, se argumenta que se vulneran los derechos de los cuidadores, siendo amenazados en su rol. Sin embargo, parte importante de la despatologización, que promueven estos tratamientos implica e incluyen el trabajo fundamental con la familia y cuidadores para psicoeducar respecto al proceso, atender sus dudas y sostener sus incertidumbres. El trabajo clínico y los procesos de transición se enriquecen y se convierten en factores protectores de salud mental, mientras más vínculos y o personas significativas se involucren y sostengan el proceso y se legitime las vivencias de la infancia y adolescencia. Dicho esto, quiero comenzar más directamente con la presentación. En general, el develar una identidad de género diversa no es un acto impulsivo o una moda, es en realidad una expresión de valentía profunda. Este acto implica mostrar una parte esencial y auténtica de uno mismo, a menudo tras un proceso de intento interno importante que conlleva no solo esfuerzo, sino también el riesgo de encontrar incomprensión y rechazo. Este es un proceso que toma tiempo y puede generar confusión, miedo e incertidumbre. En Móvil acogemos a niños, niñas y adolescentes en diversas etapas de su desarrollo y autodescubrimiento, cada uno con su propio camino y contexto familiar. Nos encontramos con jóvenes que cuentan con entornos protectores y comprensivos, pero también con aquellos cuyos padres y madres o algún cuidador aún no logran aceptar o comprender plenamente lo que sus hijos o hijas les han revelado sobre su identidad.
Tan difícil resulta develarlo que, de acuerdo a una encuesta de identidad móvil 2018, a pesar de que casi el 40% de las y los encuestadas se dio cuenta de que no se identificaban con el sexo asignado al nacer entre los 5 y los 10 años, solo se lo devela un 3,3% en este rango de edad, siendo el porcentaje de mayor develación entre los 16 y 20 años, un 44,2%. Según esta misma encuesta, muestra lo fundamental que son los entornos, siendo las amistades, sobre todo en la adolescencia, en donde un 41% de las y los encuestados reconocen que fueron su primer espacio seguro. Luego vienen las madres. Después comienza el desafío de la búsqueda de información, apoyo, encontrándose en no pocas ocasiones desinformación y juicios que cuestionan su identidad, agravando su vulnerabilidad. Este juicio social en muchos casos lo obliga a demostrar que su identidad es real y permanente, lo que puede presionarlo a mostrar una certeza absoluta de sus palabras y ocultar cualquier duda o inconsistencia para evitar que su vivencia sea invalidada. Todo esto lleva a que al buscar adecuaciones corporales para sentirse en armonía consigo misma, sea enjuiciado nuevamente como si estos cambios fueran impulsados solo por un capricho irresponsable y no también por la presión de la misma sociedad que impone estándares de género y apariencia. Lamentablemente el entorno sigue siendo hostil para muchos niños, niñas y adolescentes trans, de acuerdo al 22º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, móvil 2024. En el 2023 los casos de denuncia por discriminación LGTBIQA+ aumentaron en un 52,6%, sumándose estos datos que la mayoría, un 67%, sufre los primeros abusos en razón de su orientación sexual o identidad de género antes de los 18 años. Además de quienes se autolesionan debido a la presión social, el 78,6% lo hizo en su infancia o adolescencia, con intento de suicidio en un 17,7% de los casos. Parte del contexto que creemos que es importante destacar que el proceso de transición a la infancia y adolescencia implica también comprender la individualidad y el ciclo vital del consultante. Cada niño, niña y adolescente tiene sus propias inquietudes y necesidades. Algunos encontrarán comodidad en su identidad de género a través de cambios sociales como el cambio de nombre, ropa, pronombre, mientras que otros explorarán opciones médicas en el futuro. La adolescencia es una etapa caracterizada por una intensa búsqueda de pertenencia y aceptación social, en lo que el deseo de encajar se vuelve especialmente importante y desafiante. Los y las adolescentes exploran su identidad a través del grupo social, mientras enfrentan profundos cuestionamientos sobre su cuerpo y sobre si cumple o no con los estándares estéticos impuestos socialmente. Estos aspectos influyen en todos los adolescentes, pero su impacto en adolescentes trans puede ser significativamente complejo, ya que además de enfrentar la presión de cumplir con ciertos cánones de género, deben lidiar con las expectativas sobre cómo deberían verse según su identidad de género. En este contexto se hace cada vez más importante un proceso reflexivo de aceptación y seguridad sobre el propio cuerpo, que permita a adolescentes trans reconocer su vida y fortalecer una autoimagen positiva, sin sentir la presión inmediata de optar por ningún tipo de tratamiento. Si el objetivo es que puedan tomar decisiones informadas y conscientes sobre su cuerpo, entonces resulta fundamental ofrecerles espacios de acompañamiento y apoyo donde puedan explorar en su identidad con calma y confianza, de modo que las decisiones sobre su transición sean verdaderamente suyas y nacidas desde la seguridad en quienes son, considerando su propia interseccionalidad. Los tratamientos afirmativos actualmente son coherentes con el resguardo de los derechos humanos y con promover la salud mental de grupos vulnerados y discriminados históricamente, al ser una perspectiva terapéutica que promueve un sentido de seguridad e inclusión de la diversidad sexual y de género, donde se abordan las necesidades únicas en esta población, disminuyendo así las brechas innecesarias para el efectivo cuidado de la salud. Referir Dan Olson, Fier and Berman y Flores, 2022. El acompañamiento en la familia es otra pieza clave en este proceso. La infancia y adolescencias trans necesitan un entorno seguro que les permita ser ellas y ellos mismos, y la familia es el primer lugar donde deberían sentir esa seguridad. Sin embargo, muchos padres y madres, el proceso de aceptar y acompañar a un hijo o una hija en su transición puede ser desafiante y traer sentimientos de miedo y confusión. Buscan respuestas y necesitan espacio donde éstas se entreguen, pero también se recojan sus sentires de manera respetuosa. Los tratamientos afirmativos los contemplan para trabajar con ellos, no en contra de ellos. Es por esto que nuestras sugerencias van en esta línea. Primero, la importancia de crear un protocolo nacional. El acceso a programas claros de apoyo y acompañamiento a la salud pública es imprescindible. Debilitar o eliminar estos programas no solo priva a los y las jóvenes de apoyo necesario, sino que crea una barrera entre los recursos y quienes más lo necesitan,
Esto vulnera sus derechos y agudiza la desigualdad ya existente en nuestras sociedades. Sin un acceso equitativo a este tipo de apoyo, el camino de quienes tienen menos recursos se vuelve mucho más difícil y doloroso, y en muchos casos el impacto negativo en su salud mental y calidad de vida es irreversible. La claridad en los pasos y comunicación masiva de estos. La comunicación efectiva permite que tanto los profesionales de la salud como las familias comprendan los pasos, criterios y garantías que ofrece el protocolo, asegurando la atención respetuosa y adecuada para cada joven. Además, al ser visibles estos lineamientos, se promueve la confianza en los servicios de salud y se fortalece la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes trans, quienes encuentran en estos protocolos un respaldo esencial para su bienestar y desarrollo. Seguimiento y estadística de resultados. Contar con estadísticas detalladas sobre programas médicos para niños, niñas y adolescentes trans, así como sobre los resultados de dichos tratamientos, es fundamental para mejorar su calidad y la seguridad de la atención. Estas estadísticas permiten atender mejor las necesidades específicas de esta población y los efectos a largo plazo de cada intervención, asegurando que los tratamientos sean verdaderamente beneficiosos. Además, disponer de datos confiables es clave para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia que puedan reducir riesgos, informar a profesionales de la salud y respaldar decisiones médicas en un marco ético y de respeto a la identidad de cada joven. Capacitación para quienes estén a cargo de la diversidad e inclusión. Los procesos de transición y las identidades sexuales son heterogéneos, singulares y idiosincráticos. No hay una sola manera de vivir la diversidad. Y la importancia de profesionales comprometidos con la salud mental. Los profesionales somos responsables de despatologizar las identidades de género y expresiones de género, incorporando la singularidad de los procesos según el contexto comunitario local. Como sociedad, como cultura, se hace aún más necesario entregar una postura de respeto, validación y respaldo y resguardo de los derechos de las personas de la diversidad de las identidades sexuales y minorías, pero más aún para los profesionales que tenemos la responsabilidad de ser garantes de los derechos de las personas. Es importante subrayar que el acompañamiento en el proceso de la transición no se trata de encaminar a la infancia o la adolescencia hasta una solución en particular, sino de habilitar espacios para que puedan explorar libremente quiénes son y quiénes quieren ser. Este trabajo de acompañamiento puede ser decisivo para reducir riesgos en los problemas de salud mental. Y quiero terminar con una frase con la que termino todas mis capacitaciones, que tiene que ver con que la salud mental no es solo un asunto individual, sino una responsabilidad colectiva. Disculpe por haber leído, pero sé que estamos muy acotados en el tiempo y así queda tiempo para las preguntas. Muchas gracias. Jessica, sí, Jessica Ruiz. Antes de ofrecer la palabra, si ya tengo una palabra solicitada, usted señaló, solo para información, usted señaló que era una ONG, el móvil, Sí, sí. pero quisiera saber cuál es la naturaleza jurídica. ¿Es corporación, fundación? No, ONG. Sí, ONG de pero, desarrollo. perdón, ¿Qué es eso? Una ONG de desarrollo de la personalidad jurídica. como tal, así, Sí, ONG, sí, no es fundación, corporación, porque tienen otro nombre, Son generalmente equivalentes, tienen en nombre. realidad son Ya. nombres distintos porque son Ya. equivalentes Perfecto, sí, a una fundación. es una fundación. Ya, muy bien. Tiene la palabra el diputado Kaiser, luego... Perdón. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, no es usual que vengan invitados y nos traten de mentirosos, o traten a invitados anteriormente que han estado aquí presentes anteriormente de mentirosos. Yo le quiero leer un documento del MinSal del 2021, está firmado por la ex subsecretaria Paula Daza, que dice: respecto a la información al representante legal, la voluntad del niño, niña o adolescente a participar en el programa debe ser informada a su representante legal. Esto no implica solicitar su autorización. 2. En caso de que el representante legal se oponga a que el niño o niña ingrese, esto no obsta el acceso del niño o niña al programa. No obstante, si aquello obstruye su continuidad, a pesar de que el niño o niña expresa su deseo de participar o se sospeche de alguna situación de vulneración de derechos, el equipo del programa deberá realizar las acciones de gestión y o legales que correspondan. Y han existido este tipo de acciones. Entonces, a mí, cuando viene un invitado, me gustaría que por lo menos tuviese los datos sobre la mesa respecto de qué estamos tratando aquí, también en materia legal y reglamentaria. Es decir, si no lo sabe, no impute a los miembros de esta comisión o invitados que han estado antes que él en esta comisión
el haber incurrido en una mentira que por lo demás en una comisión investigadora es delito. ¿Ok? Bueno, es una falta lo suficientemente, es una falta lo suficientemente grave como para que acarree consecuencias legales. Señora Presidenta, pasando al fondo del asunto. Disculpe, su nombre. Jessica. Muchas gracias por su intermedio, señora Presidenta. Jessica dijo que este era un problema, sí, de salud mental. ¿No? A mí siempre me ha sorprendido de alguna manera que la salud mental se corrija con intervención física, ¿ya? A través de hormonización, a través de modificaciones corporales posteriormente. Porque uno supone que cuando uno trabaja la salud mental, está haciendo lo que usted hace. Usted es psicóloga, usted no es cirujana, ¿no? Usted no es endocrinóloga. Y se supone que, o cuanto menos desde mi ignorancia, por supuesto, que cuando una persona tiene entonces un conflicto entre lo que es su autopercepción, por ejemplo en caso de bulimia o anorexia, ¿ya? Y lo que es la realidad, la labor de un psicólogo es tratar de ayudarlo a tener una mejor comprensión de sí mismo, en el marco de lo que es evidentemente la percepción general. No cambiamos la percepción de toda la sociedad para que le confirmen a una persona anoréxica que es anoréxica, ¿no es cierto? No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Pero siguiendo con el punto, señora Presidenta, tenemos informes más allá de lo que es solamente el informe CAS. Yo acabo de compartir con los colegas un informe de Finlandia, ¿no? Que trabaja desde el 2000, son casi 20 años de estudio respecto de el impacto, la suicidalidad de las personas transgénero una vez que han transicionado respecto de aquellas que no han transicionado. Finlandia no es un país especialmente conservador, digámoslo así. No es un país que nosotros podríamos poner al nivel de Arabia Saudita, Pakistán. Eh, y sin embargo, lo que han descubierto es que tiene cero impacto. Cero impacto. Todo este esfuerzo que se hace tiene, cuanto menos si este informe que se basa en un estudio de más de 19 años es correcto, y los datos son correctos, entonces no tiene un impacto positivo en la suicidalidad. Los tratamientos que están proponiendo desde el Ministerio de Salud. Consecuencia lógica, tengo entendido yo, de buscar una solución que no es, o sea, de salud mental a problemas de salud mental. Si mi consulta, señora Presidenta, iba por ese lado. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos asumido, ¿no?, este cambio de paradigma? El cambio de paradigma de que es la sociedad, es el mundo el que tiene que cambiar para adaptarse a la autopercepción de una persona, cuando tiene un problema de autopercepción. Esa es la primera pregunta. Segunda consulta. ¿Cuántos recursos ha recibido el móvil, su organización del Estado, para realizar estos programas? Porque evidentemente existe un conflicto de interés, tengo entendido. Puede existir un conflicto de interés si está recibiendo recursos del Estado. Tengo entendido que hay varios convenios cerrados, ¿no?, para mantener el sistema como está en este momento. Y la tercera consulta. ¿Cuántos profesionales, estamos hablando de endocrinólogos, psicólogos, etcétera, tiene contratados el móvil? Y si esa contratación, pero no nos olvidemos de que las organizaciones sin fines de lucro tienen ¿cómo se dice? Tienen un ámbito de gestión que está determinado en su fundación, ¿no? Si ustedes tienen la autorización para, se han asignado a sí mismos, dentro de lo que es la creación de esa organización, la prestación de servicios de tipo médico, psicológico o de otro tipo. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputado Kaiser, tiene la palabra el diputado, vamos a dar 2 palabras para responder, el diputado Schubert. Luego.
Bien, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a nuestros expositores. Muchas gracias por su presentación. A ver, un par de cosas. Habló usted, doña Jessica, de, dentro de su propuesta, varias cosas: comunicar masivamente, seguimiento de estadística y capacitar sobre diversidad. La pregunta es, ¿a usted le parece diverso el que existe una terapia que es única y exclusivamente afirmativa? ¿Qué opinan de las terapias exploratorias, que fue lo que el invitado anterior señaló como una opción abierta a distintas alternativas y no solamente una única por la cual te vamos a llevar adelante, que sería la afirmativa? Entonces, ¿a usted le parece que lo afirmativo es diverso o no? En el caso de padres que no deseen que sus hijos avancen con este cambio y estas dudas que manifiestan, siempre hablando de menores de edad, por supuesto, ¿ustedes consideran que ellos deben ser denunciados a tribunales? ¿O ustedes mismos han hecho las denuncias a los tribunales en caso de que los padres no sean los que deseen, uno de los dos padres, cualquiera? También me gustaría que se hiciera cargo, porque la verdad es que se ha mencionado varias veces, pero nadie se ha hecho cargo de eso, sobre la falta de sustento científico y sustento de calidad. Eso se ha referido varias veces, y de hecho varios documentos citan antecedentes que cuando los revisamos efectivamente son publicaciones que a veces no son científicas, y pasa lo que había dicho, lo que dijo el expositor que la antecedió. ¿Qué opinan ustedes de llevar adelante una política pública como esta, tan grande, de tanto impacto, en niños menores de edad, ¿no es cierto?, físico y psicológico, con muchos recursos por parte del Estado, fundado en documentos mal citados, otros que son de baja calidad, dos solamente que son científicos, pero que son de baja y mediana calidad? ¿Qué le parece a usted eso? Aquello que también en el informe CAS también se hace referencia a lo mismo respecto de otros estudios también. ¿Y qué le dirían ustedes a los padres, como los que vinieron acá a esta comisión, o los que han sido publicados en medios como en BioBio y otros lugares, que se les han quitado la custodia a sus hijos con ocasión de esto, que genera un problema familiar? Porque usted habla de la familia como un rol importante en estos procesos, pero en el supuesto que la familia esté de acuerdo. Pero hay casos donde la familia no está de acuerdo, que han terminado en tribunales. Entonces, ¿cómo se concilia aquello con el derecho preferente de los padres, que está en tratados internacionales, que es parte de los derechos humanos y que está también en nuestra Constitución, pero que terminan en tribunales quitando la custodia a los hijos? Entonces, ¿cómo se concilia aquello y cómo entonces podemos asegurar que esto siempre de la mano con los padres, circunstancia que por lo visto no todos los padres, como aquí mismo vinieron a señalar algunos, están de acuerdo con eso? Eso nada más, muchas gracias. Bien, tiene la palabra la señora Jessica para responder. Voy a tratar de hacer memoria de todas las preguntas. Muchas gracias por las consultas. Primero, hay una precisión que me gustaría hacer. Sería súper favorable de que los temas de salud mental solo los tratáramos los psicólogos, pero la verdad en muchas ocasiones tenemos que trabajar con algunos otros profesionales, como por lo menos con psiquiatras. O sea, los temas de salud mental sí están medicados actualmente, ¿ya? Ahora, la transexualidad está despatologizada, por lo tanto, no es que nosotros mediquemos o busquemos alguna medida médica para la transexualidad, sino que para algunas adecuaciones corporales. Creo que ahí hay que hacer alguna diferencia. Con respecto, no sé si se entendió. No. Ya. Ya. Primero, lo que pasa es que me decía así, el tema de salud mental, ¿por qué está asociado a temas médicos? ¿No? Exacto. Psicológico, exactamente. Ya. Y la verdad es que la respuesta tiene relación con que hay muchos temas de salud mental que sí están con intervenciones de lo físico. Se les da medicamento para la depresión, la bipolaridad y algunas, ¿cómo se llaman? Y algunas otras enfermedades de salud mental que se consideran enfermedades de salud mental. Ahora, ¿cuál es el alcance de lo que tenemos los psicólogos? Es solamente del acompañamiento. No son terapias, sino que se consideran acompañamientos psicológicos. ¿Qué es lo que sí entra a terapia? Cuando los niños, niñas, adolescentes, ya que nos estamos refiriendo solo a ese tema, llegan con alguna otra sintomatología, por ejemplo, depresión, ansiedad, autolesiones, etcétera. Eso sí se trabaja en términos terapéuticos, pero el tema de la reflexión en torno a su identidad de género es un tema que efectivamente se toma desde ese punto de vista, como un acompañamiento a ese proceso de autodescubrimiento y reflexión. ¿Ya? Podría
hacer alusión al tiro a la pregunta que hice? ¿Sí? Con respecto a la terapia afirmativa y las terapias reflexivas, yo creo que aquí se ha mal utilizado el término de terapia afirmativa. Se le llama terapia afirmativa porque en el fondo se le puso ese nombre pensando en que en algún instante hubo terapias que negaban la existencia de las personas con incongruencia con su identidad. Entonces, ese es el motivo por lo que entramos a conversar de terapias afirmativas, pero la terapia afirmativa en el fondo es un espacio seguro, donde las personas pueden entrar a reflexionar sobre sus identidades. Ahora, si viene un adolescente, no sé, aquí que tienen hijos, personas cercanas a adolescente, y me dice, hola, mi nombre es Emma, y yo le digo, no, ese no es tu nombre porque el que no aparece en tu carnet, difícilmente voy a poder llegar a una reflexión, a que esta persona logre entrar a hacer un proceso de confianza con la persona que está frente a ella. Por lo tanto, el reconocimiento de la persona que está frente a mí es primordial en cualquier tipo de terapia, cualquier tipo de acompañamiento psicológico. Ya, entonces yo creo que aquí se ha malinterpretado y se ha mal utilizado el término de terapia afirmativa. La verdad es que la terapia afirmativa es una terapia que tiene que ver con la reflexión en torno a las identidades, el acompañamiento en un espacio seguro. Eso es, y sí, considera lógicamente la verdad que la persona que va a terapia nos indica, nos expresa, exactamente. Con respecto a los índices que dice de Finlandia, es súper difícil poder responderte como directamente con respecto a esas informaciones, porque yo creo que la realidad de una persona que crece en Finlandia ya es totalmente distinta a alguien que crece en este espacio. Por lo tanto, la interseccionalidad es fundamental. Las personas no son solamente trans, las personas tienen un nivel socioeconómico, tienen una cultura, tienen una religión, tienen un montón de otras características que también la definen. Por lo tanto, si en ese espacio no se encontró que hubiese un impacto en términos de salud mental, en términos sociales, que es lo que yo entendí del estudio, no necesariamente podríamos traer esa realidad aquí, donde sabemos que los actos de discriminación aún existen, que han ido aumentando, de que quizás nuestras visiones de género son bastante más estereotipadas que las que existen en otros países. Por lo tanto, lo que es ser mujer y lo que es ser hombre quizás todavía está mucho más rígido, o sea, podríamos entrar a hacer un análisis que incluso es más social. ¿Qué quiere decir? Tiene la palabra. ¿Lo apago? Para... Lo que sucede, señora presidenta, es que nosotros tenemos datos. Existe la data, existe la comparación entre Pakistán, México, la India, Finlandia, Suecia. Sabemos que las tasas de suicidalidad son similares. Entonces, cuando usted me plantea que esta cuestión sería un tema más bien de la interseccionalidad, ese es un concepto sociológico, ¿de acuerdo? No es un tema médico, no es un tema psicológico. Y cuando usted tiene evidencia empírica que muestra que tiene cifras similares de suicidalidad en México, por ejemplo, con Finlandia, en Suecia, con Pakistán, en personas que sufren el mismo tipo de condición. Entonces usted no puede decirme que aquí hay un tema que es social, porque evidentemente las condiciones sociales de de estos países son brutalmente distintas respecto de lo que es su aproximación al tema trans. ¿Okay? No puede decirme que Finlandia trata a los trans igual que Arabia Saudita. Eso es simplemente inconcebible. Sin embargo, las cifras son similares. Ahora, entre otras cosas, usted puede buscarlas también, pero no las tengo en este momento aquí. A ver, Ya, ¿tiene usted un problema con respetar la palabra de otra persona? Diputado Bueno. Kaiser, tiene la palabra Señora para presidenta. complementar la Solamente, consulta. sí, Lo pidió la propia- solamente para complementar la consulta, porque a mí me gustaría que nos hiciesen llegar efectivamente el dato, porque están presumiendo que efectivamente es el tema social lo que hace la diferencia. Eso significa que usted tiene los datos para respaldar esa tesis. Y le estaría muy agradecido si nos hiciese llegar esos datos. Muchísimas gracias. Y la fuente, gracias.
Puede continuar entonces, Jessica, Sí, solo hacer una que tenía aclaración. otra pregunta que Sí, sí. respecto a los Con respecto a la interseccionalidad, sí es un tema de psicología. O sea, nosotros no podemos presentarnos frente a una persona y no considerar todas las variables interseccionales. Como te digo, la persona no es solamente una cosa, no es solamente trans, no es solamente niño, no es solamente adolescente, sino que es su familia, es el lugar donde vive, etcétera, etcétera. Entonces, la interseccionalidad es considerada en términos del ejercer terapéutico. ¿Ya? Eso como solamente para precisar. Sí, eras, Ah. sí, era sobre Lo del financiamiento, si habían financiamiento. obtenido recursos, qué cantidad de recursos y si estaban... La verdad es que yo trabajo para Móvil a través de proyectos, efectivamente, a los que postula. No manejo esos datos duros, no sé, Rolando, si es que lo haces, porque yo no soy activista de Móvil, sino que Sí. trabajo para Móvil. Sí, es una pregunta que está haciendo el diputado, tiene todo el derecho a hacerla, que nos respondan simplemente. Y yo quería complementar si son, si ustedes, porque también algo pasó, Sí. ustedes no son una entidad de las que autoriza como móvil, digo, de las que autoriza la subsecretaría de la niñez para hacer esto. No, ¿cierto? No. Para No, hacer no, no. para aplicar el Exacto, programa, exacto. porque había una Y- sola organización. Y a propósito de eso mismo, Solo eso. por lo mismo no tenemos contratación de endocrinólogos, ni médicos, ni psiquiatras, solamente trabaja en estos proyectos, en este caso yo una psicóloga con una abogada. No, ya, Ya. continúa. Entonces no trabajamos con médicos, nosotros tampoco somos quienes instamos, digamos, a que sigan ningún tipo de proceso. Nosotros nos encargamos al acompañamiento psicológico, o sea, psicológico de personas trans, pero no exclusivamente de personas trans, sino que de todas las consultas que llegan a móvil, ya sea de discriminación, de temas de variada índole, la verdad. Así que eso, y cuanto a los montos, la verdad es que yo no podría mencionarlo porque, como les digo, trabajo. Bien. Entonces tiene la palabra don Rolando para referirse. Sí, ¿no? quedé con unas preguntas que tú me habías Ya, bueno, concluye ahí, Disculpe. concluye con lo del diputado. Sí, voy a tratar de ser muy precisa. Con respecto a la terapia afirmativa, te contesté más o menos cuál era la precisión. Yo creo que hoy día se ha mal utilizado el término porque en realidad lo que la terapia afirmativa ofrece efectivamente es un espacio seguro de reflexión en torno a las identidades, dependiendo lógicamente del ciclo vital de la persona. Obviamente con adolescentes se trabaja de manera muy distinta de cuando llegan infancias. Ahora, cuando llegan infancias, el trabajo, al menos que he realizado en móvil, tiene que ver particularmente con trabajo con padres, que tiene que ver con acoger las dudas, los temores, la incertidumbre que existe, el poder orientarles, el promover que hayan espacios donde estos niños puedan explorar, sacándonos un poquito de la mente esto que tiene que ver con lo dicotómico del ser hombre o ser mujer, sino que a través del juego y un espacio seguro, los niños las infancias puedan ir descubriendo quiénes son en ese ámbito, porque nuevamente, las personas no somos solo una cosa, somos integrales. ¿Y había quedado algo La calidad del pendiente? sustento científico y los casos de los padres. Exactamente. Al menos desde mi experiencia con todos los acompañamientos que he hecho, me he encontrado con muchos padres que son resistentes al proceso y la verdad es que generando este espacio hemos logrado tener conversaciones profundas donde han podido salir a flote cuáles son la raíz de estas aprehensiones y nuevamente el generar la vinculación importante para que ese niño, niña, adolescente tenga un espacio seguro para poder explorar y nuevamente no se rigidice con respecto a sus discursos, no tenga la sensación de que está teniendo una lucha constante con respecto a sus padres. Nosotros no hemos llegado a judicializar ningún caso que tenga que ver directamente con consultas en relación a estas temáticas. Y yo creo que, y en esto me voy a hacer cargo completo y absolutamente de lo que digo, lo digo como Jessica Ruiz, creo que hay que tener cuidado con esto de la judicialización porque nos da poco espacio de trabajo. Ya, yo como psicólogo y como profesional lo que espero efectivamente es poder trabajar con nuestros madres, padres o cuidadores a aclarar ideas, a generar un espacio en el que también estos temores sean acogidos y si pongo un tema judicial ya nos vamos para otro espacio en los que difícilmente vamos a llegar a tener ni siquiera un punto en común, que la verdad
es que en términos generales siempre es el mismo. Ellos desean el bienestar de su hijo o hija o adolescente, y nosotros como profesionales de la salud queremos el bienestar de ese hijo o hija adolescente. Cuando nos damos cuenta de que convergemos en ese plan común, la verdad es que las conversaciones se hacen mucho más provechosas. Yo no vengo a contar aquí, digamos, detalles, pero podría contarle un montón de casos en los que los resultados, independientemente de lo que termine el proceso, porque yo digo acompañado de 1500 procesos, yo lo único que sé hoy día es que cada proceso es único. No todos llegan al proceso de hormonas, no todos llegan a realmente, digamos, vivir este proceso de transición. Ahí tengo una diferencia quizás aquí con el colega, que la gente no es que llega a ser trans, no es como que hay muchos pasos antes de llegar a ser trans. La verdad es que cuando existe una incongruencia con respecto a esto, ya nos está haciendo ciertas indicaciones. El tema social sí influye, porque la verdad es que hoy día estamos en sociedades en que la visión del género ha cambiado muchísimo. Y llegan estos padres a decirme, pero si me dijo que quería ser niño y ahora se encrespa las pestañas o se pinta las uñas, es porque la visión del ser hombre o ser mujer hoy día ha cambiado. Y eso sí es un tema social que nosotros como profesionales de la salud no podemos dejar de lado. Bien, gracias. La evidencia científica. Mira, yo creo que hoy día en particular, quizás, nuevamente me hago cargo aquí de lo que digo, estamos mirando mucho hacia afuera. Yo creo que hoy día hay un montón de información que está surgiendo de las mismas universidades, a través de las encuestas mismas que realizan las organizaciones sociales. Yo creo que, nuevamente, cuando surgieron todas estas el informe CAS y surgen algunas otras entrevistas y cosas, más que tener una reacción contraria a ella, es tomar todo esto. Yo creo que hoy día estamos en un escenario en el que se puede y se debe darle mayor atención a lo que estamos haciendo. Yo no encuentro que haya absolutamente de malo el cuestionarnos si lo estamos haciendo de la manera idónea o no. Si miramos la historia de la medicina, la historia de la psicología, nos hemos dado cuenta de que estamos haciendo las cosas muy distintas hace 50 años atrás, 100 años atrás, porque la información que existe es distinta. Yo creo que no tenemos que tener temor a eso. Ahora, sí, lo más probable es que hemos estado mirando hacia afuera porque eso es lo que acostumbramos a hacer. Pero hoy día, al menos desde mi experiencia, yo también trabajo en el Instituto Chileno de Terapia Familiar, existe una responsabilidad muy grande con entregar informaciones que... digo, porque son dos lugares muy distintos, uno el móvil y otro el Instituto Chileno de Terapia Familiar, en que funcionan de maneras distintas también, pero no perdemos el punto de vista de que hoy día la importancia es generar datos de lo que está sucediendo en la realidad chilena. Por lo tanto, yo creo que ahí también la invitación es a buscar y si no, a levantar información al respecto. Disculpen, me extendí un poco. Bueno. Bien, le voy a dar la palabra. Es que no contestó, no respondió. Después, si alcanzamos a los minutos, volvemos a insistir. Para que nos pueda, Rolando, entonces, comentar sobre lo que faltó en términos de recursos. No, es muy simple respecto de los recursos que recibe el móvil. Hay una página, en la página web hay un vínculo a Móvil Transparencia. Ahí están publicados todos los recursos económicos recibidos, en qué se han gastado, quién los donó. Y respecto de recursos del Estado de Chile, son alrededor del 40% del total de recursos que hemos recibido. Y son a través de fondos concursables con distintos ministerios sectoriales y que son rendidos rigurosamente y que están instalados, están publicados en la página web y cualquiera los puede ver. Bien, muchas gracias. Los cifras, o sea, lo tienen en la página, ¿no? Ahí está la cifra. Lo vamos a revisar en la página, señora secretaria, para que pueda revisar en la página, nos pueda entregar la información a la próxima sesión. ¿Sí? Para sacar, sí, para facilitar. Tiene la palabra la diputada Schneider, luego el diputado Kaiser. Sí, ya, perfecto. Muchas gracias, presidenta. Agradecer por su intermedio a nuestros invitados que hayan podido venir. Agradecer también, bueno, al diputado Melo, que fue quien invitó al móvil, y quería hacer una solicitud para usted, presidente, y luego una reflexión muy breve.
Primero, si es que podríamos seguir también recibiendo otros invitados de las organizaciones sociales que hemos solicitado que puedan asistir. Yo particularmente solicité que pudiera venir Iguales Chile, particularmente Alesia Injoque, porque también me parece que en esta comisión no hemos escuchado la voz de ninguna persona trans, propiamente tal. O sea, salvo de quien les habla, pero no hemos escuchado la voz de personas trans particularmente. Ah, perdón, sí, hemos escuchado a una persona, a dos personas. Pero ha faltado también de la diversidad de miradas que constituyen una comunidad, no solamente de una visión. Eso es lo que yo también quería solicitarle. Y a Tomás Ojeda, que es un académico que precisamente también ha estado revisando este tema. Y lo último, Presidenta, que quería señalar una breve reflexión. Me parece bastante impresionante que en la comisión constantemente cuestionemos el actuar de los tribunales de justicia. Si los tribunales de justicia le han quitado el cuidado personal a un padre o a una madre de su hijo o hija, es por una situación grave. No es por un capricho, ni mucho menos por el programa de acompañamiento de la identidad de género, porque no hay ninguna norma que así lo señale. Entonces, constantemente insinuar que aquí se le está quitando a sus hijos por ser trans, porque el Estado tiene un plan maléfico, es una falsedad completa. No tiene ni un sustento jurídico, no hay ningún caso en el que nos puedan describir que eso haya sido así, porque los casos que trajeron acá fueron bastante distintos, y no hay norma alguna, vuelvo a reiterarlo, pero no hay norma alguna que lo habilite. Entonces, también haría un llamado a que tratemos este tema con más responsabilidad, y que acatemos los fallos de la justicia, porque acá somos legisladores y legisladoras, y nuestro rol también es respetar el Estado de Derecho. Es parte de lo que tenemos que hacer, es parte de nuestras obligaciones, y precisamente, vuelvo a insistir, si a alguien le quitan a su hijo o hija, no es por un capricho, es por algo grave. Y eso me parece impresionante, achacárselo más encima a organizaciones sociales que no tienen nada que ver con eso. Eso es todo, Presidenta. Gracias, diputada Schneider. Tiene la palabra el diputado Kaiser, lo más breve posible. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Luego el diputado, para concluir, porque de luego el diputado Schur, que quedó una consulta, y Tengo- vamos a concluir para pasar a... Sí, señora presidenta, de inmediato. Lo siguiente, primero para completar o para complementar mi intervención anterior, el estudio se llama Being Safe, Being Me, del 2019 de la Universidad de British Columbia en Canadá. Así que si lo desea, entonces el colega o sea, la colega por su intermedio, señora presidenta, puede entonces revisar ese estudio y ver si efectivamente yo he citado como corresponde en esta comisión o no. Ahora, señora presidenta, respecto de la intervención, cuando usted entrega un psicofármaco a una persona, usted está tratando directamente el cuerpo, o sea, está tratando directamente la mente de la persona, está tratando sus equilibrios bioquímicos, etcétera. Cuando usted opera un cuerpo, no está haciendo eso. Cuando usted aplica o una hormonización en razón no de una modificación, no para corregir un problema mental, sino que para corregir el problema físico que se tiene con la mente. Entonces usted no está tratando el problema mental, usted está tratando el problema físico, no el problema mental, ¿no? Entonces, para dejar, porque esa es cuanto menos la conclusión que se abre a un observador más o menos lego en la materia. Y es por eso que probablemente exista tanta resistencia a esto, que no tiene mucho sentido desde el punto de vista de lo que se llama el sentido común. Ahora, una última consulta, señora presidenta. El nivel de expertise de las organizaciones sociales, o en este caso del móvil, en esta materia, se agota entonces en qué. Usted tiene una psicóloga, por su intermedio, señora presidenta, y ha tratado 1.500 casos. ¿En el curso de cuánto tiempo? En 8 años. Es una inmensa cantidad de casos para 8 años. Es decir, yo no sé de dónde sacaría yo el tiempo para dedicar, por ejemplo, unas 2 horas semanales por un año a un caso. O sea, creo que las cifras de alguna manera no calzan, ¿no? Hay un problema. Todo el mundo tiene 5 minutos, pero los seres humanos tenemos solamente 24 horas. Y en ese sentido, señora presidenta, me permito poner un poco en duda también la expertise, no por poner en duda la expertise de la psicóloga que nos acompaña, sino porque normalmente hay equipos
En organizaciones que se dedican al tema de salud, hay equipos, hay opiniones que de alguna manera van confluyendo y generan lo que se llama una opinión médica más o menos fundada, con críticas, con tesis distintas. Eso es muy difícil que suceda cuando existe un solo profesional que está en esto dentro del mismo equipo, comprendiendo que tienen relaciones hacia afuera, sin duda, ¿no? Entonces, sería bueno dejar más o menos claro que lo que nosotros queremos es que nos conversen o hablar con aquellas personas que están especializadas desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación, desde los hospitales, porque son ellos los que efectivamente están implementando la política de Estado, como dijo la subsecretaria de Salud en su momento, que se llama entonces este tema de transición. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. Tiene la palabra para complementar la pregunta antes de pedir. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, el tema de la evidencia científica, la pregunta era que qué opinaba respecto, no si había que crear más y sumarle más evidencia científica. Yo creo que siempre la ciencia entiendo que es así. Pero la pregunta es cómo llevamos adelante un plan de salud, un programa de salud con tantos recursos que se está aplicando a través del Ministerio de Educación, más 2 ministerios, y se ha señalado que el fundamento científico que está detrás de este plan, que ya está adelante, que ya está financiado, no tiene peso científico. Esa es la pregunta. No si más adelante le vamos a sumar más, porque usted dijo, avanzamos y podemos sumarle más. Sí, pero la pregunta es ¿qué le parece a esta acusación que se ha hecho respecto de que todo esto que se ha armado no tiene un sustento científico firme, robusto, se dijo? Y lo otro, la verdad no le entendí lo que usted dijo respecto a las terapias afirmativas. Dijo que son afirmativas en respuesta de que no eran de negar, sino que eran afirmativas, pero resulta que no le entendí porque, por una parte dice aquí, y dijo varias veces que es acompañar en un ambiente seguro, pero acompañarlo hacia dónde o cómo o de qué manera, eso es lo que no entiendo, porque luego usted dijo, por ejemplo, para que se reflexione sobre la identidad, se considera verdadero lo que la persona indica, y usted puso ejemplo, si se llama y dice me llamo Carlos, no, tú en tu carnet te llamas Rosita, y aquí dice Carlos, eso es contraproducente, entonces yo lo voy a llamar Carlos, considerando verdad lo que la persona indica. Entonces, no sé, así funciona. O sea, si una persona viene con anorexia y me dice yo tengo sobrepeso y yo veo objetivamente que es anoréxico, usted parte de la base y lo trata como una persona que tiene sobrepeso, ¿así se trata a la persona, por ejemplo, anoréxica? No entiendo, no entendí. Entonces, ¿qué quiere decir para usted que sea afirmativo? Gracias. Bien, perdón, antes de que responda voy a pedir la anuencia para prorrogar por 5 minutos. Entonces no se puede, son las 2:30. Concluida entonces. No, 2:30, se acabó la sesión. Estamos todavía 2:30. Sí, estamos en el minuto. Señor presidente, ¿puede quedar en acta que la diputada Schneider por Sí, segunda va a vez se quedar, niega va a esto? quedar, Que quede en sí, acta, está- por favor, es gracias. parte de la- Tercera, gracias. Es parte de lo que tomamos actas, así que, bueno, son las Es lamentable, 2:31, me habría encantado se ha que cortaran, pero lamentablemente- concluido la sesión.